Para quienes no me conozcáis, yo soy Adriana Ortenberg, soy una enamorada del cuerpo humano, soy una apasionada de la salud. Me sigo formando desde hace muchísimos años para aprender cada vez más. E intento compartir y divulgar todo lo que puedo, porque bueno, para mí el conocimiento es el gran poder y todo lo que yo pueda saber, pues lo comparto con quien pueda, ¿no? Entonces, no estoy aquí para hablar de mí, yo simplemente es hacer un inciso. Yo vengo hoy como amiga de esta gran casa de Salud Viva, que son grandes amigas mías desde hace muchísimos años. Y bueno, venía a hablaros hoy de un alimento que yo hasta hace unos meses no tenía ni idea que existía, ¿no? Y Salud Viva cada vez que viene a Biocultura pues presenta un alimento nuevo, ¿no? Y me propusieron, me dijo, ay, me gustaría que presentaras el trigo sarraceno tartario. Digo, no lo conozco. Me dice, pero es que es muy guay, tienes que investigarlo y tal. Y dije, vale, a mí yo las amo, tengo una amistad de muchísimos años, digo, bueno, lo que me pidan, yo, venga, voy. Y entonces dije, bueno, una variedad más de sarraceno, digo, vale, pues entonces, obviamente, para hacer una presentación me puse a investigar y la verdad es que conforme iba avanzando en el conocimiento de esta planta, yo es que me iba maravillando, o sea, porque creo que es una planta de una inteligencia extraordinaria. Y yo que soy una paz, soy una persona muy sensible y a veces cuando aprendo cosas del cuerpo humano pues me emociona, ¿no? Que en este mismo momento cada uno de nosotros, dentro de nosotros hay 1.000.000 de cosas que están pasando y lo que no sabemos la cantidad de enzimas que se están generando, cascadas que se están produciendo, movimientos, es brutal, tenemos un cuerpo maravilloso, ¿no? Y que, bueno, pues ahí dentro pasan un montón de cosas que no sabemos y cuando eres consciente de todo esto que este cuerpo inteligentemente hace, pues a mí me maravilla, yo soy muy de lágrima fácil y voy llorando por los rincones y me ha pasado con este grano, o sea, cuando iba sabiendo cosas, digo, ¡buah! Digo, pero ¿cómo es posible esta plantita? Y me iba saltando alguna lagrimilla. Entonces, bueno, voy a ver si soy capaz de transmitir todo esto que yo he sentido. Entonces, lo que voy a contar, aparte de, bueno, los beneficios que tiene, etcétera, es la historia de este grano, que a mí me parece maravillosa. Así que, sin más, pues vamos allá. Este es el nombre botánico, por quien le pueda interesar la parte botánica, es el Fagopyrum tataricum. Y aquí, pues su origen más o menos lo podemos situar en el sudoeste de China, ¿vale? En la parte del Himalaya, la parte de alta montaña, cerca de Nepal, o sea, viene de Asia. Y es una planta que ahora veréis que crece en este terreno. Es un terreno pues muy árido, pedregoso, donde prácticamente no hay sustrato, ¿no? Imaginaros en zona de alta montaña, sometido a fuertes radiaciones ultravioletas, sometidos a frío extremo, a veces sequía, pues, bueno, mucha altitud, ¿no? Bueno, y en estas condiciones esta plantita pues ha sobrevivido y ha evolucionado y ha sido capaz de ir acumulando sustancias gradualmente que le han permitido esta supervivencia, ¿vale? O sea, esto ya pues nos da un poco un indicador de su valor nutricional, es decir, lo que tiene la planta, pues que le ha ayudado a esta supervivencia, es lo que luego nosotros nos aprovechamos, ¿no?, de estos beneficios. Entonces son sustancias que le han protegido al final de un medio ambiente muy hostil, ¿no?, muy agreste, ¿sí?, de los animales, pastoreos, enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí hay una pequeña pista de su valor nutricional. Es una planta que así en la tierra pues ya va creciendo y es capaz de evolucionar y tal, dices, bueno, pues algo bueno tendrá que tener, ¿no? Entonces, para saber un dato muy importante, vamos a ir para atrás en la historia de la Tierra, hace 85 millones de años, que se dice poco, ¿vale? Porque los antepasados de este grano, del trigo sarraceno tartario, era el alimento de los dinosaurios herbívoros.
O sea, imaginaros, el hombre, o sea, bueno, como especie, lleva unos 200, 300.000 años en la Tierra. Estamos hablando de 85 millones. ¿Vale? Y a veces digo, nosotros creemos que como especie somos los listos, pero las plantas creo que nos llevan ahí un buen repaso, ¿no? Entonces, desde hace tantísimos años, esta planta, pues, imaginaros, o sea, yo cuando pensaba esto digo, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser, no? Que en esta tierra así tan agreste y tal, pues haya sido capaz de sobrevivir desde tantísimos millones de años, ¿no? O sea, ¿cuál es el secreto de esto, no? Entonces, ahora, porque pensamos, claro, no es una plantita como las tropicales que tienen una abundancia de sustrato, que tienen un montón de lluvia, que todo está rodeado de verde, no, ella es que se ha buscado la vida para sobrevivir pues con poquita cosa. Entonces, bueno, ahí digo, a mí me interesó, ya dije, pero a ver, ¿cuál es, no? ¿Cuál es el secreto? Y tiene como varios. Entonces, vamos ahora en un poquito de historia, una línea temporal. Fijaros que entre 1815 y 1945, en el siglo pasado, el trigo sarraceno tartario se ha cultivado muy intensamente en una zona que era, bueno, muy similar, digamos, a los orígenes que veíamos antes de China, que es en el Valle de Erma, en los Alpes eslovacos. Imaginaros ahí como clima frío, también de altitud. Y en toda esta época, pues en todos estos años, bueno, este grano pues se daba muy bien en este terreno y era capaz de alimentar muchísimo a la población, ¿no? Que tampoco iban muy bollantes, ¿no? de alimentos, pero este grano les daba todo, les daba muchos nutrientes, se cocinaba muy bien y se daba sobre todo muy bien, ¿no? En la agricultura. Y durante todos estos años pues hay como intenso cultivo de este grano. Entonces en 1980 pasan dos cosas. Primero, que hay investigadores de 4 países, de Japón, Dinamarca, Polonia y Eslovenia, que se unen para formar el IBRA, que es el Instituto de Investigación del Trigo Sarraceno, ¿vale? Hoy en día esto ya tiene investigadores de todo el mundo porque, bueno, ha generado mucho interés, pero bueno, hay varios alimentos que también tienen su instituto, su asociación, que estudian el alimento más intensamente, ¿no? Y a la vez, pues está documentado que como el último agricultor de esta zona, digamos, pues plega. No tengo la documentación de que si se jubila o qué, pero bueno, dice, ya se deja de cultivar, pero se guarda unos granos, ¿vale? Y un año más tarde, pues va a la Universidad de Ljubljana en Eslovenia y las dona. Dice, mira, tengo unas semillas de este grano, por si lo queréis estudiar, que se viene dando muchísimo en esta zona y tal, y dice, bueno, pues claro, como es una facultad, pues entonces dice, sí, claro, pues lo cogemos y lo empiezan a plantar, a estudiar, y ahí es donde descubren sus orígenes. Y dice, pero como sabemos, ¿no? que viene de la época de los dinosaurios, o sea, estamos hablando de sus antepasados, es como si fuera yo qué sé, el tatarabuelo de mi tatarabuelo de mi tatarabuelo, ¿no? O sea, estamos hablando de una línea muy antigua, ¿no? Entonces empiezan a descifrar el ADN, o sea, el código genético pues, que tenemos todos, ¿no? Donde es como nuestro libro de instrucciones, donde está quiénes somos, de dónde venimos, si tenemos alguna tendencia, alguna enfermedad, que como sabéis esto lo podemos desarrollar o no, dependiendo de muchos factores, entre ellos tiene muchísimo peso nuestros hábitos para que estos genes se expresen, ¿no? Se abran y se desarrolle, y entonces ahí es cuando descubren la antigüedad de este grano. Dicen, madre mía, pero ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo es que, ¿cuál es el secreto de una planta tan longeva como ha hecho? ¿De dónde ha sacado, o sea, sus nutrientes para sobrevivir, ¿no? Y entonces durante todos estos años, estos 20 años hasta que se vuelve a cultivar, donde la ciencia se encarga de estudiarlo. Si vais a PubMed, que es donde están los estudios científicos, hay muchísimos publicados sobre todo lo que van descubriendo de este grano, ¿no? Entonces, bueno, es lo que digo, empiezan a desarrollar el código, saben esta antigüedad y empiezan a estudiar a qué se debe, ¿no? Cuál es el factor, digamos, que la ha hecho tan longeva y tan resiliente, sobre todo a este estrés medioambiental, que significa pues este frío, la sequía, la falta de, bueno, pues de sustrato en el suelo, ¿no? Que es donde se alimenta la planta. Y vamos a hablar aquí de fitoquímicos y de fitonutrientes. Bueno, son sustancias que tienen las plantas que utilizan para protegerse ellas, ¿no? Se protegen ellas de las agresiones del medio ambiente.
Y nosotros, ¿qué hacemos los humanos? Pues aprovechamos estas propiedades que tiene la planta para nuestro beneficio. Y digamos que se produce aquí como se activan unos códigos genéticos que son similares a los nuestros y es donde se produce esta adaptación al estrés, ¿no? Y para poder sobrevivir a las adversidades, como he contado que ha pasado esta planta, ¿vale? Entonces digo, pues vaya qué maravilla, ¿no? Pero esto no solo pasa con el sarraceno tartario, en realidad, pues por ejemplo, el brócoli tiene el sulforafano, que también son antioxidantes, o los frutos rojos, ¿no? Que tienen estos colores tan intensos, también son polifenoles, que la planta pues puede transmitir, ¿no? Al ser humano. Entonces nosotros nos aprovechamos de estos beneficios que tiene la planta para protegerse ella, pero bueno, nosotros también nos beneficiamos, ¿vale? Entonces, dentro de estos fitoquímicos, fitonutrientes, tenemos que hablar de los flavonoides, ¿vale? Los flavonoides son sustancias bioquímicas que tienen las plantas y que le confieren una propiedad, en este caso antioxidantes, o sea, tiene un nivel de antioxidantes muy, muy alto. Aquí, por ejemplo, el antioxidante que hace, pues es como si se inmola ella, la sustancia, para protegernos a nosotros. Eso es lo que hace brevemente, digamos, una sustancia antioxidante, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, es una secuencia muy sencilla, muy fácil de cómo pasa esto, ¿no? Por ejemplo, hay una fuerte radiación ultravioleta, es como vas a la nieve, ¿verdad? Y estás sometido ahí a la radiación de ultravioleta, la nieve, etcétera, etcétera. Esto es un estrés muy grande, ¿no? Para la planta, por ejemplo. Entonces, vale, la planta capta esto, entonces hay una expresión, uno de los genes, ¿vale? Se expresa, se abre, y vía fenilpropanoide, que no importa, o sea, una vía hace que la planta genere unos mayores compuestos que absorben esta radiación, ¿vale? Es decir, fijaros, es como si yo tengo una cuidadora que dice, mira, cuidado que viene una agresión, no te preocupes que yo me encargo, ¿vale? Entonces generan unos compuestos que lo que hacen es absorber y con eso protegen a la planta. Entonces, a la vez que protegen a la planta, pues son efectos positivos para nosotros, para nuestra salud, ¿vale? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, uno de los secretos de cómo funciona esto, ¿vale? Porque se activa genéticamente. ¿Cómo lo ha hecho? Ahí ya no llego, tendré otra próxima conferencia, pues lo voy a estudiar, pero ahí no llegaba, pero sí que esta sería como la secuencia, ¿vale? O sea, desarrolla la planta algo para su protección. Entonces, el tema de los flavonoides es muy importante porque tiene más de 60, que se dice pronto, ¿eh? Un granito tiene más de 60 flavonoides, o sea, es el doble que el sarraceno común, ¿no? Que a veces dicen, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, por empezar, más de 60 sustancias antioxidantes, más que en el trigo sarraceno común, de las cuales la rutina es la más importante, que luego lo hablaremos porque es como el flavonoide estrella. Pero luego tenemos, por ejemplo, la quercetina, que también está en otros alimentos como la cebolla, como las manzanas, las uvas, todos esos que tienen antioxidantes, pues tiene quercetina. Tiene epicatequina, que esta la conocemos por el té verde, ¿vale? Vitexina, que tiene una propiedad antiinflamatoria, y cada una de estas tiene una propiedad, ¿vale? La hemodina, por ejemplo, la hemodina y la rutina han sido estudiadas por el efecto antiviral. Aquí ya estamos hablando del sistema inmunitario, ¿vale? Otra cosa. La fagopirina es porque es un fagopirum, es la familia de la planta. La luteolina, que tiene propiedades antiinflamatorias y es neuroprotector. Estamos hablando de las sustancias que lleva. La esperidina, que es venotónico. La diosmina, que fortalece vasos capilares, y un compuesto un poquito impronunciable que es el 2-hidroxibenzilamine, que está dirigido al estrés oxidativo y tiene efectos anti-aging. O sea, todo este compuesto al final es también, pues ya vamos encontrando un poquito de razones de cómo es que ha podido sobrevivir tantos años, ¿no? Pero mirar una cosa, aquí por ejemplo hay 3 de estos flavonoides que están dirigidos a la salud cardiovascular, que es la rutina, la esperidina y la diosmina. Entonces ya tiene 3 compuestos que están dirigidos a la salud cardiovascular, ¿vale? Bueno, o sea, me parece que no es poca cosa, ¿eh? Entonces la rutina, que es el flavonoide estrella,
fijaros, tiene pues muchísima más cantidad que en el trigo sarraceno común, ¿no? Estamos hablando de un 1,4% frente al 0,01, o sea, es muchísimo. Lo que pasa es, las enzimas son sustancias que lo que hacen es transformar una sustancia en otra, ¿no? Como que aceleran procesos también. Entonces, hay una enzima que tiene la rutina esta, que la transforma en una sustancia amarga. Esto es otro mecanismo que tiene la planta al final para protegerse de los depredadores, porque a los animales pues las cositas amargas no le gustan, ¿no? Entonces, bueno, pues es una protección que tiene la planta también. Dice, bueno, si tengo una sustancia amarga para evitar que me coman, pues la voy a desarrollar. Pues aquí ha desarrollado esta. Y lo que decía antes, que tiene estudiados beneficios sobre la salud cardiovascular, fortalecer vasos sanguíneos, disminuir coágulos, reducir niveles de colesterol, que aquí, bueno, hay que hacer un inciso porque no siempre hay que bajar los niveles de colesterol, ¿no? Es decir, el colesterol en su contexto, es muy importante ver otros marcadores del colesterol, que no todo el colesterol es malo, evidentísimamente, porque el cuerpo no es tonto y él necesita colesterol, pero puede haber situaciones en las cuales pues esté muy desequilibrado y pues aquí tendríamos una pequeña ayuda, ¿vale? Entonces, bueno, esto es en lo que hace la rutina. Y esto me parece interesante porque son curiosidades de la planta, que aquí veremos otro de los secretos que ha hecho que esta planta pues, pueda evolucionar. Y el primero que me llamó la atención es que en las raíces de la planta pues hay hongos, unos hongos que se llaman micorrízicos, que lo que hacen es una relación simbiótica, es decir, vale, yo te ayudo, tú me ayudas, es un win-to-win, yo gano, tú ganas, ¿no? Entonces, bueno, pues la planta le deja convivir y el hongo lo que hace es que desbloquea y solubiliza los nutrientes que hay en el suelo. Claro, estábamos hablando antes de que es un suelo muy pobre, muy seco. Es decir, ¿cómo consigue los nutrientes esta planta, no? Pues gracias a la acción de estos hongos que se lo facilitan. Le facilitan, por ejemplo, que haya zinc, que haya fósforo. El fósforo es importante porque normalmente se añade de forma sintética, ¿no? Y ya sabemos que fertilizantes pues, que no sean ecológicos, bueno, están llenos de tóxicos que tampoco nos interesan. O sea, estamos hablando de aquí que es más sostenible, más saludable. Entonces esto lo consigue el hongo, ¿vale? El hongo consigue que pueda comer, digamos, del suelo porque le facilita esta tarea, hace que sean solubles, que la planta lo pueda absorber, que pueda absorber sus nutrientes, ¿vale? Luego, otro secreto, pues ahí abajo tenéis diferentes tipos, variedades de trigo sarraceno. Si pensabais que era uno, pues hay más. Pues está el crimoso, el tartario, que es el del medio, y el otro que es el común. Entonces, estas semillitas, que no se llaman semillas, sino que se llaman aquenios, son como pequeños frutos secos, ¿vale? Son muy pequeñitos. ¿Y qué hace esto? Pues tiene una cáscara muy dura. Entonces, otra vez es una protección frente a los animales. Por ejemplo, los animales se comerán las hojitas, pero las semillas, que es donde está el material genético, que es donde la planta necesita para que se pueda desarrollar y evolucionar, reproducirse y tal, pues no se lo comen, ¿vale? Porque es muy dura. Pero esto también le facilita que, por ejemplo, cuando las condiciones medioambientales no son favorables, pueda permanecer en la tierra, en estado latente, hasta que las condiciones puedan mejorar y entonces se pueda desarrollar. O sea, yo escuchaba esto y digo, pero ¿cómo ha sabido que tiene que hacer todo esto, ¿no? ¿Cómo es posible? No sé, yo creo que es inteligencia de la naturaleza, porque es como te dota la naturaleza de esta habilidad para crear tus condiciones y para que puedas sobrevivir. Al final, la primera ley de la naturaleza es que puedas sobrevivir y que te puedas reproducir, que la especie continúe, ¿no? Y ella se ha buscado estos sistemas. Digo, pero a mí me rompía la cabeza, digo, pero a ver, claro, no es un ser que pueda hablar ni que pueda moverse, ¿no? Pero fijaros lo que es la inteligencia de la naturaleza, a mí es que me maravilla. Entonces, estas pequeñísimas semillas que son tan duras, pues bueno, también es una protección de la planta. El animal no me puede comer, yo me voy a quedar en la tierra quietecita hasta que pues pase el frío, pues pase este frío extremo y pueda tener pues mejores condiciones para poder crecer y evolucionar, ¿vale? Y otra cosa que tiene, así como estos hongos pueden ayudarla a coger estos nutrientes,
también tiene una protección frente a otros hongos que pueden ser invasivos. Y esto es importante porque hay muchas plantas, de hecho, que pueden tener invasión de hongos, ¿no? Por ejemplo, como el maíz. Y que esto, claro, los hongos al final generan unos metabolitos que son tóxicos, son las micotoxinas famosas, que también las hay en la humedad de las casas, ¿no? en el ambiente y también en alimentos. Entonces, en el Sarraceno tartario pues no puede pasar porque ya tiene un mecanismo de protección frente a hongos que sean invasivos, ¿vale? No a estos que son amigos, sino a otros que son invasivos. Y bueno, y esto es como una curiosidad, pues que el Sarraceno tartario y una variedad de remolacha, pues como que tenían un bisabuelo común en el tiempo y al final pues luego cada uno siguió su camino, ¿no? Bueno, esto es como curiosidad. Bueno, pues aquí tenemos entonces contenido nutricional, que también interesa, ¿vale? Tiene un contenido en proteínas. A mí me importa mucho el tema del almidón resistente, porque como sabéis el almidón resistente se llama así porque es resistente a la digestión, no lo podemos digerir, con lo cual esto pasa directamente a ser alimento de nuestras bacterias, o sea que interesa mucho a la salud de nuestro sistema digestivo, ¿no? Para alimentar a nuestras bacterias, a nuestra microbiota. Como dijimos antes, lo más importante es el contenido en polifenoles, en flavonoides, rico en calcio, en magnesio, en selenio, en fósforo y en azufre, y vitaminas del grupo B, como también tienen muchos otros minerales, ¿vale? Entonces, a ver, según los estudios que hay publicados, tiene estudios en la salud, ¿en dónde? Y luego voy a hacer, bueno, pues una aclaración, ¿no? Pero estudios a nivel de obesidad, a nivel de enfermedades cardiovasculares, a nivel de enfermedades como cálculos biliares, por ejemplo, en caso de colesterol, como decíamos, bueno, puede ayudar en caso de que el LDL esté alto y los triglicéridos también, que ahí es cuando puede haber un problema de salud cardiovascular importante, ¿no? También puede mejorar la sensibilidad a la insulina, la gente que tiene problemas de glucosa en sangre, pues ayuda a mantenerlos estables. También puede ayudar a reducir la inflamación siempre que haga falta, porque la inflamación es un mecanismo que tenemos que es importante, que tiene una función. A veces necesitamos que se inflame algo porque cuando se inflama pues va la sangre y ayuda a que esa inflamación, bueno, pues genere algo bueno. O sea, no siempre hay que, ¿no?, cortarla. Hay mucha tendencia a veces a tomar antiinflamatorio o cortar una inflamación cuando en realidad es un sistema que tiene nuestro cuerpo para generar un llamado de atención, ¿no? Pero cuando hace falta, pues una inflamación prolongada o una inflamación crónica, por ejemplo, pues está muy bien tenerlo en cuenta. Favorece la salud intestinal, ¿por qué? Porque dijimos que es alimento para la microbiota, no favorece que estén bien alimentadas. También es importante en el sistema inmunitario, como vimos que tiene flavonoides, por ejemplo, que actúan ayudando al sistema inmune. Y en caso de estrés oxidativo, que tenemos todos estrés oxidativo, esto ya lo sabemos, ¿no? Por tanto, por la contaminación que tenemos medioambiental, los tóxicos que hay por todos lados, aparte del nivel de vida que llevamos, pues en caso de estrés oxidativo, pues también apoya la renovación celular. Por eso dijimos antes que el tema que tiene, bueno, como una ayuda anti-aging, ¿verdad? Y a nivel de salud cerebral, también, bueno, saber que todo lo que ayuda a la microbiota también ayuda al cerebro. Sabéis que aquí hay una relación bidireccional, ¿no? Lo que va bien en un lado va bien en el otro y si va mal también en los dos sentidos, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿esto qué significa? Vamos a ver, que si yo tengo sobrepeso, tengo colesterol y etcétera, etcétera, me voy a hinchar a comer, pues me voy a poner a hacer pan y galletas de trigo sarraceno y me va a mejorar todo. Evidentemente que no, si todo hay que ponerlo en un contexto, ¿verdad? Estos son, primero revisa tus hábitos, siempre digo lo mismo, a ver, tú duermes bien, vas al baño cada día, cómo es tu alimentación, cómo son tus emociones, que es algo muy importante, tomas el aire, tomas el sol, es decir, todos los hábitos naturales que son lo más básico, primero empezamos por ahí, ¿vale? Y luego es, bueno, pues hay que tomar acción. Si tengo un sobrepeso, por ejemplo, si tengo un sobrepeso,
lo que tengo que hacer no es ponerme a comer trigo sarraceno tartario, ni de la luna, ni de nada. Lo que tengo que hacer es cambiar mis hábitos, ¿verdad? Y ayudar. Estos son ayudas. Es decir, cuando nosotros todo lo anterior lo hemos hecho, vale, pues aquí tenemos una súper buena ayuda. Es súper buena ayuda, ¿vale? Además es bueno, luego hablaré del tema del pan, pero quien le cae mal el pan, este pan, por ejemplo, es súper digestivo, cae súper bien. Y además, bueno, es muy nutritivo. Entonces, tener claro esto, ¿vale? Que tener un problema de salud no va por comer solo un alimento ni por tomar un suplemento, es decir, es un conjunto de cosas. Es que la salud es algo muy complejo y además es multifactorial. No lo podemos encajar por una sola cosa. Y la parte emocional tiene muchísimo peso también, ¿eh? No es algo que vemos, pero está muy presente y tiene una incidencia brutal, ¿eh? Entonces, Mara, un comentario, un estudio que me gustó compartir, digo, en un estudio a doble ciego. Doble ciego quiere decir que no lo sabe ni el que está en el experimento ni tampoco el científico, lo sabe una tercera persona, para que no haya como influencia, ¿no? Que sea como el estudio más limpio. Por ejemplo, un grupo de 62 mujeres que se ha hecho durante un año. En un grupo tenía una dieta saludable, eso es lo que digo siempre, ¿no? Una dieta saludable donde consumían galletas de trigo sarraceno común, ¿no? Que tiene pues un poquito de la rutina que dijimos, el flavonoide que tiene antioxidantes, y el otro tenía con trigo sarraceno tartario, o sea que tiene 22 veces más cantidad de rutina. Y al cabo de 2 semanas se cambiaron las galletas, ¿eh? Entonces, cuando cambiaron las galletas y acabaron el estudio, pues concluyeron de que las que acabaron comiendo las galletas con rutina disminuyeron su inflamación, disminuyeron el nivel de fatiga y disminuyeron los niveles de colesterol, las que lo necesitaban, ¿no? Bueno, son estudios que son interesantes para que validan un poco lo que se dice, ¿no? También del sarraceno. Entonces, ¿cómo se consume? Bueno, básicamente se consume como el otro, como el sarraceno normal, ¿vale? La diferencia es el contenido que tiene de nutricional, ¿no? El otro es mucho más interesante. Entonces, ¿cómo se consume? Bueno, pues igual, en harina, pues en grano. Yo, por ejemplo, hice hace poco, pues, ¿cómo se llama? Las crepes, que es simplemente remojas el trigo sarraceno, luego lo trituras, te haces una pasta y con eso haces las crepes, ¿no? Bueno, por ejemplo, te puedes hacer el grano también, por ejemplo, cuando comentamos al principio que en el año 1800 pues se consumía mucho, ahí lo usaban mucho para las sopas, por ejemplo, cogían el grano y lo cocinaban y lo hacían en las sopas, ¿no? Con verduras, etcétera, porque es muy nutritivo. Y luego, bueno, se puede germinar, luego se puede panificar también, se puede moler, o quien tenga molinillo en casa también lo puede hacer. Nosotros en la mezcla que tiene Salud Viva utiliza un molino que es muy conocido, y es brutal, porque primero lo muele a muy baja temperatura y este molino está hecho además con unas piedras que tiene cuarzo, bueno, tiene unas cuantas piedras que hacen que este molido pues tenga una calidad superior, además no se oxida, o sea, intentan mantener al máximo todas las propiedades que estoy comentando. Es una pasada este molino, ¿eh? Se ve que es muy famoso. También nosotros no lo tenemos, pero existe en salvado de trigo, que este es muy interesante, porque aquí, por ejemplo, se ha estudiado de que el salvado de trigo sarraceno, del tartario estoy hablando, en infusión tiene un contenido en antioxidantes brutal, pero brutal digo que, por ejemplo, el de al lado, ¿veis la primera columna que pone 400? Estos son como miligramos, ¿no? Y el de al lado llega a 60 o algo así. 70, sí, a 70. O sea, para que veáis la diferencia, ¿no? Del trigo normal al salvado del sarraceno tartario. Es que es muy, o sea, a mí me ha roto la cabeza saber el contenido de antioxidantes que tenía. Bueno, el tema de la sustancia amarga también es interesante, porque como comentamos que la planta lo tiene para protegerse, ¿no? Por ejemplo, de que se lo coman los animales. Pues según estudios también, que yo lo he probado, pues se desactiva usando agua caliente a unos 95 grados, ¿vale? La harina, ¿no?
Entonces le quita un poquito del amargor. Pero bueno, la verdad es que no es para tanto y a mí, no sé, a mí me gusta y además sabéis que los sabores amargos son los que le gustan al hígado, ¿no? Son los sabores que al hígado le parecen más interesantes. Bueno, pues en resumen, a ver, esto es una planta. Primero estamos hablando de algo muy antiguo, realmente es un alimento muy arcaico. Creo que hay alguno más que yo no conozco porque me lo habían comentado, hay alguna planta que sea tan antigua, estamos hablando de millones de años, pero realmente es una... Cuando hablamos de alimento ancestral, yo creo que este se lleva por lo menos las palmas, ¿no? Esta es una planta que está en la Tierra desde hace al menos 85 millones de años, que ha sido capaz de sobrevivir, de evolucionar en condiciones adversas de mucho estrés medioambiental, ¿no? Generando ella misma estos mecanismos de autoprotección, de nutrición, de defensa, ¿sí? Y gracias al intenso estudio de la genética de la planta se ha podido saber que estamos ante un auténtico tesoro medicinal. Es que hay muchos médicos también que ya lo están estudiando, o sea, a nivel, o sea, los compuestos, ¿no? Porque al final lo que se hace en las plantas luego es aislar estos compuestos para potenciar este beneficio que tiene y luego, bueno, se comercializa, ya sabemos, como suplementos, ¿no? Los beneficios más claros son hacia el sistema circulatorio, aunque ahora está cogiendo muchísima fuerza el tema del sistema inmunitario, y bueno, todo lo que es el daño celular generado por el estrés oxidativo. A mí me gusta contar las historias y conocer las historias de lo que nosotros consumimos, porque cuando nosotros comemos algo, no solo te comes la parte física, sino también lo que es la energía de ese alimento, lo que es la información que te está dando esa planta. Cuando tú la comes es información para tu cuerpo. Lo que antes hablé de que la planta hace esta transferencia de esta genética, ¿no? A nivel celular, pues pensar que cuando comes algo estás comiendo la información de esta planta y al final aquí lo que estamos consumiendo también es esta historia maravillosa que lleva tantísimos millones de años en la Tierra. Y me parece importante pues conocerlo por eso mismo, porque para nosotros para nuestro cuerpo es información de algo de calidad, ¿no? Ese potencial vital de la planta que comemos. Y aquí tenemos este señor que es el padre de la medicina funcional, el doctor Jeffrey Bland, que es un enamorado del trigo sarraceno, que ha dicho que el trigo sarraceno tartario es la planta más inmunoactiva, o sea, con una actividad inmunitaria muy potente y más rica descubierta hasta ahora. O sea, que me parece una sentencia de mucho peso, ¿no? Para lo que estamos hablando de esta planta. De hecho, él pues, ha desarrollado también toda una línea de suplementación a base del sarraceno tartario, dirigida sobre todo al sistema inmunitario. Así, es muy conocida por el tema de la salud cardiovascular, pero a nivel sistema inmunitario, él, por ejemplo, la tiene como muy top, ¿no? Entonces, bueno, pues en el stand de Salud Viva, si lo queréis probar, tenemos el pan ya hecho. Es un pan que si alguien ha trabajado con el trigo sarraceno normal, sabéis que tiene como bastante humedad, ¿no? Porque no es una masa como la que conocemos, como la que tiene gluten, sino que es una masa así como muy elástica, como muy pegajosa, pero que luego se cocina muy bien. Se puede cocinar pues es que me han preguntado, ¿panificadora va? Sí, panificadora va, en un horno. En el air fryer yo no lo he probado, pero yo diría que sí, porque al final el air fryer es un horno pequeñito, o sea, tiene la misma función, ¿no? Lo que hace este pan es que te forma una costra así como dura, ¿no? Digamos, bueno, dura, así compacta, y por dentro queda así como muy blandito, muy humedito. A mí me gusta mucho cortarlo y tostarlo, que queda muy bueno. Pero bueno, para quien no pueda comer pan porque pues tiene problemas con el gluten, porque le cae pues mal, se infla y tal, realmente es un pan que es sumamente digestivo, mucho. Y quien, por ejemplo, no pueda comer levaduras, porque a veces hay problemas con las levaduras que no puedes comer porque, bueno, pues tienes problemas de cándidas o tal, pues también se puede hacer con un impulsor, como si dijéramos el polvo de hornear. Lo que pasa es que sale diferente, no sale tanto como pan, sino sale como más bizcocho. Pero bueno, que a ver, que quien no pueda comer pan y se pueda comer un pan que además tiene un nivel de nutrientes escandaloso y un nivel de antioxidantes brutal, digo, bueno, a mí me parece que es una opción genial.
En Salud Viva está el paquete, por ejemplo, que simplemente le tienes que añadir pues, el agua, un poquito de aceite, bueno, materia grasa, la levadura y ya está. Y simplemente pues, haces, si quieres hacer bollitos, si quieres hacer un molde, si quieres hacer un tipo pan de payés, lo que quieras, y sale un pan genial. Genial. Y luego está, bueno, pues te digo, sarraceno normal también, o sea, que también está muy bien, o sea, no digo que no. Pero yo quería contaros la historia del tartario porque a mí me ha enamorado de saber cómo una plantita tan humilde tiene tanto para darnos. O sea, es que me parece esto, es como el mensaje, o sea, si tú hilas así como muy fino, dices, bueno, es que me pareció maravilloso.